Tenemos al ingeniero José Israel Cuello. Quiero decirle a la gente que le da seguimiento a este programa que nosotros tenemos un problema que es muy particular entre nosotros. El Zoom es algo normal, con excepción de que el tono de voz de José Israel y mi audición no se ajustan. Entonces yo no oigo porque tengo disminución de audición y el tono de voz yo no puedo, yo lo oigo, pero yo no puedo coger toda la idea. Entonces se pierde uno en algo que siempre fue muy bueno, que fue un diálogo. Tú sabes que yo tengo un amigo que él se desempeña actualmente como productor musical y una de las pruebas que él hace en el estudio con los artistas, ver si ellos pueden oír todos los tonos de los instrumentos de la pista musical que se le está poniendo para que ellos interpreten. Porque yo no sabía eso, yo pensaba que la gente, sí, yo pensaba que una gente podía yo te voy a oírlo decir, todo o nada, pero Carlos, no. No, Carlos, por ejemplo, hay sonidos agudos y graves que yo no los escucho igual. Yo los O graves. sea, los oídos son como los colores, que hay gente que hay algunos colores que no Yo te lo puedo ve. decir que un sonido grave yo no lo escucho. Y un sonido agudo a veces me molesta de tanto que se oye. Eso es una cosa. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a José Israel y a comenzar con. ¿Él está en el aire? Sí, está con nosotros. José, buenos Sí, días. estoy con ustedes. Bien, sí, ya vamos. Bien. Estamos activos. Vamos con la primera pregunta. Vamos a ver, José. Para nosotros resulta un problema entender esas relaciones de te estoy haciendo un muro, no te quiero, pero nosotros nos llevamos muy bien. Esas relaciones López Obrador-Donald Trump, que son relaciones, un matrimonio sin divorcio, porque Canadá y México son frontera de Estados Unidos, pero la forma en que él trató a México y a veces las posiciones de López Obrador a veces con respecto a Estados Unidos, ahora resulta que son felices. ¿Qué lectura tú le das desde el punto de vista político a ese problema? Mira, no son felices nada. El señor López Obrador tiene una manera particular de manejar esa situación, un poco no haciéndole caso a Trump. Pero un hombre que lo convoca a una reunión en Washington para ratificar un tratado que ha durado 3 años en modificarse. Desde que Trump llegó, comenzó planteando ese tema, impuso sus condiciones. Incluso él mismo ahora acepta que esas condiciones pueden ser distintas, pero ya el convenio está redactado. Y López Obrador se presenta ya a firmar de manera dócil Porque está de este lado. algo que le va a traer problemas dentro de su país, porque el nacionalismo de los mexicanos aquí sea de la boca para afuera, porque pelear con Estados Unidos es muy difícil. Y sobre todo después que por encima de todas las opiniones internas de la propia nación, el muro crece y Trump tiene la poca delicadeza de días antes de firmar el contrato y a pasar la mano por el lomo al muro. Y decir, mira, muro, tú estás bien, estás creciendo bien, yo te voy a mandar tu hierba y yo te voy a mandar tu alimento. De manera que es inexplicable frente a un Estado que ha presumido de nacionalismo durante tantos años como es México y que en algún momento fue la única voz nacionalista de América Latina enfrentada a ellos, por razones históricas que lo validan. O sea, la mitad del territorio mexicano se la cogieron los americanos. Y una parte la compraron, una parte de manera que el papel de López Obrador es penoso. Esta actitud de subyugación. Dime. El papel de López Obrador es penoso en esta situación. Sí, ya en la visita que hice al programa la semana pasada del viernes, traté eso en términos duros. Es una situación inexplicable, sencillamente inexplicable. Naturalmente,
Él está jugando inteligentemente porque la garata con China significa hoy que el 75% de las empresas norteamericanas que están en China se sienten incómodas con la actitud de su presidente y prefieren mudarse a otros sitios. Y si se han de mudar, López Obrador está luchando, así sea con la subyugación y la inclinación de la cerviz, para conseguir una parte de esa inversión grosera. Bien. Yo pienso que la República Dominicana debe ver en esto una oportunidad importante, porque la República Dominicana también tiene tratados con Estados Unidos muy favorables para que una parte de esa intervención, de ese traslado de inversiones de China a la proximidad de Estados Unidos, pues venga a las zonas francas dominicanas. Bien. José, mira, estamos en una época, a veces te lo he mencionado, que hay como una seguidilla en algunas situaciones en que los presidentes de nuestro pueblo como que se parecen, o viene como una ola. Y ahora estamos viviendo una ola de presidentes que están jugando un papel, yo no digo que es ridículo, pero muy atípico. Por ejemplo, Bolsonaro, el señor de Venezuela, el mismo Trump, el mismo López Obrador, pero también hay algún problema en la monarquía. El rey de España, resulta que él es un ladrón. Ese es un ladrón. Ese señor, sencillamente es eso. Aparte de ser muy inútil, como es toda la monarquía, es un símbolo gastado. Si alguna vez la monarquía sirvió como eje o centro de la construcción de imperios y de naciones, eso fue un papel parte de la historia de la civilización, hoy es una institución que no tiene ningún valor. Las sociedades se pueden soportar sobre la alternatividad de poder, sobre la existencia de partidos políticos, sobre la selección de los mejores o de los mejores frente a la opinión pública por medio del voto. Y el robo consiste en cabildeos en favor de gobiernos extranjeros que le pagan cuartos para que él hiciera cosas, y además es reincidente, según creo. Bueno, se han detectado dos operaciones. Una operación de un depósito hecho por Arabia Saudita después que él interpuso sus buenos oficios para un acuerdo que permitió construir un ferrocarril hacia la Meca, desde la capital de Arabia Saudita, Bagdad, ¿verdad?, hasta la Meca. Ahí, como consecuencia de eso, el rey le regaló 1 millón de euros o de dólares, y ese dinero se puso en una cuenta en Suiza. Luego se trasladó a Panamá. Ahora aparece otra operación que da una transferencia de 3.5 millones de dólares de una cuenta personal del rey Juan Carlos en ejercicio de la función real a Bahamas, y seguramente hay más operaciones de ese tipo. El origen de esos 3.5 millones naturalmente no fue su estipendio, su sueldo, que ya de por sí es una grosería. José, si el PLD se aboca a un proceso de impulsar cuestionamientos, revisiones, de esos capítulos de culpa que hacían a veces los países de izquierda y en la Iglesia Católica, en los conventos, puede terminar con efectos peores o mejoraría ese partido? Hay que darle seguimiento a los pasos que va dando el gobierno en ciernes. Me parece que hay cosas muy importantes que hay que validarle y ya hacerle el reconocimiento. Mira, el hecho de que el PRM sea una transformación del PRD, comenzando por sus hombres que lo dirigen y los que ya van componiendo el gabinete, demuestra que ellos habían hecho un gabinete en la sombra, que es una institución que se ha creado hace muchos años en Inglaterra, en que los partidos políticos que tienen una cierta opción de poder, tienen un gabinete en la sombra permanentemente
que se corresponde como alternativa de poder. De manera que si de repente hay un cambio en la representación congresional o en las inclinaciones del Parlamento, que en definitiva es el que sanciona a los gobiernos, eso permite tener un equipo aceitado, preparado, que ha estado respondiendo a todos los problemas al nivel de su vocación expresada de gobernar. De manera que los nombramientos hasta ahora no han sido sorpresivos. Todo el mundo sabe por su actividad en la prensa, en la televisión, en la radio, que los nombrados eran los que estaban haciendo el trabajo correspondiente. Okay, nadie cuestiona. Salvo en el caso de la ratificación de Héctor Valdés, que prácticamente es un reconocimiento del disparate que hizo Hipólito Mejía en el 2000, cuando teniendo una situación explosiva en el endeudamiento privado en moneda extranjera de prácticamente todas las empresas nacionales, tanto con suplidores como con financieros, jugó con el movimiento de la dirección del Banco Central y las consecuencias fueron terribles. Eso es una ratificación. Bien. Pero lo del gabinete en la sombra hay que reconocerlo, que es una acertada medida, porque cada nombramiento se corresponde con gente que ha ejercido la oposición a través de la idea a nombre de esa formación política. José, en lo de las mujeres, en la gobernación de provincia, hay que recordar aquella frase de Marx, recomponiendo el pensamiento de un griego, todo está en los griegos, que dice que los hechos humanos se producen dos veces, uno como tragedia y otro como farsa. De manera que unos son hechos reales, dramáticos, y otros son caricaturas. Cuando Balaguer en el 66 decidió hacer las gobernaciones de provincia femeninas, dio un golpe doble de carácter político que ahora no tiene sentido. ¿Cuál fue? Primero, un reconocimiento a la mujer, lo que le dio una fuerza en ese sector de la sociedad que a partir de entonces se ha incorporado enormemente en la vida pública dominicana. En segundo lugar, devaluó las gobernaciones de provincia, que normalmente, en manos de Trujillo y sus seguidores, era una serie de mandamás y matones retirados, adheridos a Trujillo después de ser muchas veces disidentes de Trujillo, para que representaran la política del Estado allí con la mano dura. De manera que devaluó la función de la gobernación de provincia al hacerla femenina. No existía el feminismo de ahora, y a la vez conquistó la simpatía de las mujeres. Hoy eso no está en juego, nada de eso está en juego. Hay que recordar que el propio Balaguer, en un momento que quiso castigar a Santiago, tuvo la gracia de poner a doña Rosita como gobernadora, cosa que le sabía muy mal a esa oligarquía tan pesada, que en gran medida ha recuperado el poder ahora. Bien, estoy viendo que tú estás circulando en torno, independientemente de los temas, a los nombramientos. Vamos a dejarlo un momentito, que vamos a tratar el tema de los nombramientos, de si estamos buscando el médico de la enfermedad correcto, de si hay obligación de nombrar al hombre que trabajó conmigo, al hombre que puede resolver el problema. Vamos a dejar eso ahorita y vamos a hablar de algo que hemos tenido alguna diferencia, pero nunca ni la discutimos ni la vamos a discutir. Parece ser que este país tuvo hasta el año 2012 un sistema eléctrico casi perfecto, con un presidente que nunca falló y que hoy renace con el éxito de haber conseguido 1% que prácticamente en un mes, con un poder que todavía no se ha puesto de manifiesto, pero que en ese Congreso veremos cambios en que yo entiendo que el presidente Fernández será la oposición
política aquí. Independientemente de eso, el tema, esos 8 años en que se decidió la construcción de Catalina han sido los más desastrosos de la historia energética dominicana. Hay luces y sombras, pero lo cierto es, debo hacer una corrección con respecto a una afirmación que hice en la intervención pasada, del jueves pasado, del viernes pasado, que dije que los 40.000 millones de dólares en subsidios al sistema eléctrico se habían producido desde la privatización hasta ahora. No, en los 8 años del Danilo Medina, en los 8 años del último gobierno PLDista, es que se han gastado 40.000 millones de dólares en subsidios a un servicio eléctrico caro, inestable, precario, sin contar con los gastos privados en plantas propias, combustibles, accidentes, inversores, sistema de transferencia, carretera del servicio, que ha tenido que asumir la sociedad. Aparte de eso, 40.000 millones. Si eso es hacer un servicio bueno, bendito sea, es un problema de criterio. No puede continuar el sistema eléctrico con subsidios de esa naturaleza, porque el resultado de la privatización, que se lo inventó el PLD como una salvación, ha sido que los generadores tienen garantizada la ganancia y el Estado tiene garantizadas las pérdidas. ¿O no se dan cuenta de eso? Ahí están los números. El PRD reformado ahora, que todavía no ha tocado las cabezas del sistema eléctrico, tiene que tener en cuenta que eso no puede continuar. El propio PRD fue que le recompró a Unión Fenosa las distribuidoras, las 2 distribuidoras que administraba Unión Fenosa. Y no solamente se las recompró, sino que se las pagó. Cuando en definitiva, si ellos fracasaron como administradores de lo que habían asumido, debían simplemente entregar eso e indemnizar al Estado. Bueno, esos fueron los acuerdos que se hicieron en un viaje de Hipólito a Europa, que salió muy costoso. Lo que pasa es que me daba la sensación, José, de una experiencia que tengo infantil, y es que yo viví 10 años en una común en la provincia benefactora, aquí en República Dominicana, en que esa común no había servicio de acueducto. Y las muchachas de servicio tenían que ir al río con una lata de aceite, el manicero, y cargar el agua para las casas. O buscarse un burro con 2 árganas y colocarle 2 tinajas en los lados para ir a buscar el agua. Lo que traía también como consecuencia que en cada casa no había un sanitario, sino una letrina. Decía un sanjuanero muy inteligente que tú no le puedes cargar al último que va a defecar todo el contenido de esa letrina, porque ese fue uno que fue al final. Tú no puedes decir, llenó eso de lo que todo el mundo sabe. Y daba la impresión de que se le estaba cargando al que trató de buscar, aunque se haya equivocado, pero ya tú explicaste que los 40.000 millones no fueron en 4 años, sino posiblemente eso viene desde Unión Fenosa, ¿tú te acuerdas? No, los 40.000 millones fueron en los 8 años. De los 8 años. Con Danilo Medina. Fue el último que fue a la letrina. No, espérate un momento, ya pasó un rato ahí. Una parte importante del gasto. Esos son 40.000 millones. O sea, yo he criticado el hecho de que el resultado de la privatización, de lo cual ya se cumplen, ¿cuánto? 20 y pico de años. 24 años en total. Fue la transición del 96. Fue 96, y entonces el resultado ha sido que los que operan la generación ganan dinero y el Estado pierde dinero en el manejo de la comercialización del mismo producto. O sea, es un atrabanco lo que tenemos entre manos. No puede ser, porque es un subsidio desmesurado, sencillamente. La propia empresa de redes opera con unas pérdidas considerables.
No es posible. La que la maneja las redes, que es otra empresa del Estado, que no es solamente la comercialización, pero en la comercialización de la cual todos somos parte. Sencillamente se sabe perfectamente que eso es una administración ligera, que hay un consejo para cada una de las sedes, cuando con un solo consejo se puede manejar la comercialización entera. ¿Y tú crees que el PRM va a repetir el cuento de los 5 o 6 consejos? No, son muchos, porque las 3 sedes tienen consejo, las hidráulicas tienen consejo, la de transmisión tienen consejo. Yo creo que nos vamos 5 o 6, ¿verdad? Lo peor es que no cogen consejo. Eso es lo peor, no cogen consejo, porque se le ha dicho 1000 veces, eso está lleno de botellas, eso está lleno de locura. Pero el otro día, en plena crisis pandémica, una de las sedes hizo publicó un aviso comprando mascarilla. Señor, si usted está perdiendo dinero, eso no le toca a usted. No asuma eso. Sí, ya, ese es un punto, pero hay algo que te señala peor. Tú sabes lo que es un hombre que fue 2 veces síndico de la capital. En un momento fue una de las tendencias más importantes del Partido Revolucionario Dominicano. Fue diputado, fue ministro de Turismo y en una alianza le buscaron un cargo en un consejo de la CDE, el doctor Rafael Suberví. Entonces, lo que yo temo es que esta alianza, que es grande, una alianza enorme, todo el mundo en contra del penco. Entonces, esta alianza va a tener un problema, José, que no van a poder eliminar supernumerarios, van a tener que buscar, es más, crear nuevos, porque va a darle trabajo a toda esa gente, va a dar trabajo. Bueno, precisamente por eso hay que estar alerta en los cambios que se van produciendo y ser vigilante, porque la opinión pública tiene que vigilar y ser sensible a los sentimientos de la opinión pública y de la sociedad. Si se ponen a hacer como los compradores de botella, a hacer el consolidado de los guacales, saco uno de aquí y lo meto allí, no vamos a ninguna parte. El problema de las EDES hay que resolverlo, no solamente aplicando una aplanadora ahí para manejar las nóminas escandalosas y irritantes, sino desprendiéndose el Estado de esa operación. Esa licitación es el rato que debió hacerse otra vez para que los que invirtieron en la comercialización, en la generación, pues también jueguen en el terreno de la comercialización. José. No es posible que siga garantizada la eficiencia en manos de unos y la ineficiencia en manos del Estado. No es posible. Porque es eso, lo que ha terminado siendo así. Tal vez no querían que fuera así, pero es así. El Estado no puede seguir perdiendo sumas de esa naturaleza para un sistema de comercialización que no encuentra remedio, al que no se le busca remedio. Bien. José, la suerte que tengo es que por televisión no le tiran piedra a uno, pero me cayeran a pedrada a cada rato, porque me dicen, es que tú no dejas hablar a José Israel. Uno quisiera no solamente hablar más, sino hablar horas y horas sobre cada tema. Yo tengo 3 temas que te lo voy a plantear juntos para que tú puedas tranquilamente y con la ansiedad que tienen algunos amigos que nos ven, y son 3. Número 1, si el nombramiento de Héctor, que yo entendía que era una buena oportunidad de él salir invicto de un sitio, porque fue una genialidad de Abinader pedirle a Héctor que se quede, porque si tienes fracaso, fuiste tú, y si tenemos éxito, fue la genialidad de yo mantenerte en el cargo. Y así él evitó irse de un cargo que había tenido mucho éxito, al modo de que recibe
oye bien, una tasa de cambio de casi el 60-1 de Hipólito Mejía, la lleva con Leonel Fernández al 26 en una semana, y en los 16 años, los 8 años de Leonel y los 8 de Danilo, suavecito la mete otra vez casi en 60, sin que se afecte el turismo, contentos los turistas, contentos los remesadores, y el consumidor no lo sintió mucho, pero lo sintió. Esa es una. Héctor Valdés. Número 2, la competencia entre dos formas de morirse. O te mueres de hambre porque la economía se cierra, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes cultivar, no puedes transportar, que se va a cerrar ahora de nuevo, o morirte por el coronavirus. Cualquiera de las dos, y ahí sí te digo que no sé cuál es la salida. Y tercero, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál fue el cambio que tú visualizas que ya comenzó? Porque por primera vez, de una forma que yo encuentro, solamente no tenemos ningún antecedente de que haya gobiernos que hayan nombrado o mencionado su gabinete. También veo con mucho gusto que después del gobierno de Guzmán, es el gobierno que más egresados y profesores tienen de Pucamaima, que no es malo porque es una fuente de enseñanza. De esas tres cosas, José. Mira, pienso que, y vuelvo a los hechos, a las caricaturas y a las tragedias de los hechos históricos. Pienso que en el 2000, el movimiento que hizo Hipólito Mejía, de Héctor Valdés, fue catastrófico. Porque la situación en la República Dominicana era explosiva en términos financieros. Me dirán, hoy también lo es. Y es verdad. Pero han pasado muchos años. Y creo que la respuesta que debió dar Héctor, que pudo haber dado Héctor, y hubiese elevado mucho, decirle, mire, yo tengo muchos años aquí y precisamente cuando volví me esmeré en que se forme un equipo de gente que es capaz de manejar. No soy imprescindible. Si usted lo cree así, y ahí insiste, yo acepto, pero aquí hay una lista de 7 personas que pueden ser gobernadores del banco y que están aquí adentro de la institución, que no vienen a inventar. Eso hubiese sido una respuesta que lo hubiese llenado de gloria. Bueno, pero los triunfadores no cogen consejo. Ellos siempre ganan. Y Héctor es un triunfador, indiscutiblemente. Ojalá le vaya bien. Pero va a tener la hostilidad de un partido que aspiraba a ocupar esa posición, que él solo la podía neutralizar dando un paso atrás y proponiendo un respeto a la institucionalidad de la entidad, que no puede estar siendo manejada de repente por un nombramiento de carácter político. Eso es lo que se refiere a Héctor. En lo que hablábamos del rey Juan Carlos, vi en un periódico español una cita que dice, morir en el exilio debe ser lo peor que le puede suceder a un hombre. Estoy seguro que esa idea debió atormentar mucho a mi padre, que murió prácticamente en el exilio. Esa confesión se la hizo el rey a un amigo y figura en el capítulo 4 del Rey, publicado por José Luis de Villalonga, publicado en 1993. Ese rey está buscando una cama aquí en la República Dominicana y parece que se la está preparando en la Romana para morir en el exilio, mientras España discute la necesidad o la perentoriedad de la monarquía. Si se puede vivir sin la monarquía o si es imprescindible vivir con la monarquía para España. En lo que se refiere a otro tema que tú me planteaste, ¿cuál es? El otro tema.
¿Qué dice el otro? Sí, el otro tema que usted le planteó. O el cambio, ¿en qué consiste el cambio? Bueno, el cambio se está planteando paso a paso. Yo hablé de lo, y el hecho de que se esté dando paso a los que asumieron las carteras virtuales y estuvieron opinando sobre los temas que hoy se ponen a su cargo. De manera que sabemos cómo se va a comportar cada uno en su función. Salvo en la ratificación de Héctor Vallet, los nombramientos han seguido ese curso. Y eso es positivo. Ahora, el problema no es que si le van a dar cajeta a Danilo Medina o no. El trabajo de Danilo Medina está hecho. Tú dices que ya no hay letrinas. Claro, las letrinas se vienen combatiendo hace muchos años. No fue este gobierno que combatió las letrinas solamente. Es un proceso muy largo. Y cada año que pasa, si crece el producto, pues crece el bienestar social. Aunque en el crecimiento del producto todos sabemos que la parte gruesa de ese crecimiento se queda en manos de nosotros. Y el único índice que permite pensar a la gente si le tocó algo, es aparte de la vida misma, o sea, si cambió la letrina por un inodoro, o que le regalen un inodoro viejo y usado, cosa que es práctica común, pero ya tiene inodoro. Y tiene cómo tirar eso en la capa freática, porque tampoco hay cloacas. Ese es uno de los grandes olvidos de todos los gobiernos. Ahora bien, ¿cómo mide en términos de numeritos la sociedad qué posibilidad de bienestar tiene? Bueno, la diferencia que hay entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de la inflación es el pedacito que le queda a la sociedad para tener un chin más de bienestar. Es un numerito pequeñito y casi imperceptible en la mayoría de los informes económicos, porque en muchos años la inflación crece más que el crecimiento de la economía y en consecuencia lo que se hace es más pobre a los que tienen capacidad de soportar la pobreza. Por nuestra parte queríamos preguntarle, vamos a decir, el dilema que hay entre cuidarnos de la pandemia o salir a producir. Entonces, ¿usted cree que puede haber una consistencia? Ese era el tema. Mira, la pandemia llevó un ritmo en la República Dominicana electorero, vamos a decir. La pandemia vino prácticamente a participar en las elecciones. Y eso obligó a levantar los elementos cautelares que la mantenían en cierta medida contenida. Hubo que hacer las elecciones porque no se podía dejar de hacer las elecciones. No se podía, en términos institucionales, extender el mandato de los gobernantes existentes y trasladar las elecciones para noviembre o diciembre, sino que había que hacerlas porque el 16 de agosto hay que cambiar el presidente. Esa es una de las debilidades del régimen democrático representativo con elecciones periódicas. Pero eso no es para validar la monarquía, ni mucho menos. Eso es así. Y hoy hay que volver a recoger a la gente. Eso debió decirse de manera práctica, sencilla. Vamos a hacer un desorden humano con mucho riesgo de vida hasta el día tal en que se comiencen a contar los votos. Todavía no se ha hecho, no se ha provocado la restricción del movimiento humano que amerita la existencia de una pandemia de la naturaleza de la que nos azota. Esto hay que hacerlo de manera urgente. Eso ya no favorece a nadie, ya no hay la posibilidad de que se confunda con un deseo del gobierno quedarse o del gobierno salir, o de salir de tal manera o salir de tal otra. No. La pandemia es un problema que nos atañe a todos, es un problema que cuesta vida y la vida no se diferencia por el carnet partidario que usted tenga en el bolsillo, o que tenga en el corazón o en la mente, o en la herencia
las militancias políticas hasta se agregan, mejorando los presentes. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros este martes, entonces, por el desarrollo de los temas que ha traído el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos momentos. Muchas gracias.